En esta oportunidad vamos a hablar sobre los árboles de decisión. Los integrantes son Daniel Cristóbal Álvaro Simbaña y mi persona, Anderson Andrés Vera Delgado. El curso es Finanzas 303, materia Inteligencia de Negocios. En esta oportunidad tenemos un modelo en condiciones de riesgo, que es denominado como el de los árboles de decisión. Una característica importante de un árbol de decisión es que señala una secuencia de decisiones que tendría diferentes tipos de resultados, a lo que también podríamos indicar un árbol de decisión es que es una representación gráfica y esquemática, también cronológica y secuencial, de un problema que busca un objetivo que se quiere alcanzar. Entre los componentes de un árbol de decisión tenemos dos nodos que son muy importantes, el nodo de decisión y el nodo de evento. Bueno, vamos a ir hablando un poco más de cada uno de estos nodos que nos van a servir para poder representar un problema. El nodo de decisión está representado mediante un rectángulo, un cuadrado o incluso un asterisco. Cada una de sus ramas compone diferentes alternativas que podrían presentarse en el problema y, y por lo cual se debe decidir la mejor alternativa u opción. Siempre en cuanto a la función objetivo que se desea alcanzar, bien puede ser maximizar o minimizar. Eh, Tiene que existir más de una alternativa para que se pueda tomar una decisión y la cantidad de ramas que puede contener un nodo. El nodo de decisión, que puede ser diferente, quiero decir, pueden ser muchas, dependiendo del problema y la naturaleza del mismo. Entre las características de un nodo de evento o debemos indicar que su representación es mediante un círculo y sus ramas que van a contener va a ser los diferentes estados de la naturaleza que compone un problema. Hacer los diferentes estados de la naturaleza que compone el problema, estos estados eh, van a ir acompañadas de una respectiva probabilidad. Y la sumatoria de todas las ramas de este nodo de evento van a conformar el 100% de todos los estados de la naturaleza que podrían ocurrir en determinado evento. Vale decir que también en el nodo de evento vamos a calcular el valor monetario que se espera, que más adelante vamos a ir concretando mediante ejemplos. Siguiente. Al dibujar un árbol se comienza de izquierda y se dirige a la derecha, en orden secuencial, tomando en cuenta todas las alternativas y eventos que pueden contener el problema. Pero es por esa razón que el esqueleto, por así decirlo, del árbol va a empezar desde la primera decisión que se quiera tomar y para resolver es de derecha a izquierda, calculando el valor monetario esperado en los nodos de evento y tomando las mejores alternativas en cada nodo de decisión que se vaya a presentar. Esas mejores alternativas pueden ir en función si estamos maximizando o si nos encontramos minimizando. Bien, ahora les voy a hablar sobre los objetivos que tienen los árboles de decisión. En primer lugar, tenemos que determinar las ventajas de los árboles de decisión. En segundo lugar, tenemos que establecer la importancia de los árboles de decisión dentro de una organización. Esto se puede explicar ya que en una empresa, a la hora de tomar decisiones financieras, es muy importante tener las mejores alternativas. Y como este sistema se basa en cálculos y más que todo en la parte lógica, es bastante eficiente para la empresa. En tercer lugar, tenemos que ayuda en la aplicación de los árboles de decisión en las empresas. Como les había dicho, este es
recurso que se utiliza enormemente en las que son instituciones financieras u organizaciones de algún índole económico. Y luego tenemos que reconocer a los árboles de decisión como una herramienta práctica y de valor agregado dentro de una organización. Esto quiere decir que existen varios modelos financieros o lógicos dentro de una empresa, pero a la hora de darle importancia a un sistema, este tiene gran valor. También tenemos que analizar la importancia de los árboles de decisión en la recuperación y organización de la información. Este sistema no solo sirve para poder analizar la mejor opción, sino que también sirve en el momento de que la empresa esté en un punto de declive y quiere conocer, por ejemplo, si es que eh, las opciones o el mercado le conviene para poder sustentarse. Y por último, tenemos que un diagrama de árbol de decisión te permite evaluar mediante una representación gráfica los posibles resultados, costos y consecuencias de una decisión compleja. Este método es muy útil para analizar los datos cuantitativos o tomar una decisión basada en números. Como les había nombrado, este modelo tiene una parte lo que es lógica y matemática, por lo que el margen de error es muy reducido. Y esa es una de las principales razones por las cuales las empresas, a la hora de conseguir valores positivos o, como les dije antes, si es que se encuentran en un punto de declive para poder sustentar su economía, es bastante útil y eficiente utilizar este método. Bien, ahora les voy a hablar sobre algunos usos. En primer lugar, tenemos que son muy fáciles de entender, es decir, de que no es muy complejo y puede entenderlo tanto la gente que está eh, entendida en el tema o la gente que no. En segundo lugar, tenemos que su valor al seleccionar la mejor de numerosas opciones. Como les había dicho antes, existen numerosos tipos de sistemas que nos permiten analizar el panorama financiero, pero una de las mejores es los árboles de decisión. En tercer lugar, se dice que se pueden agregar nuevas opciones a los árboles de decisión. Esto quiere decir que es un sistema bastante adaptativo, o sea, por ejemplo, en un tiempo determinado solo tiene algunas opciones, pero en un futuro puede agregarles nuevas decisiones o nuevas alternativas. La siguiente es que se combinan fácilmente con otras herramientas de la toma de decisión. Esto quiere decir que tiene un valor comparativo, o sea, que se puede comparar con otros sistemas y analizar cuál le conviene mejor a la empresa. Por último, dice que pueden ser útiles con o sin datos fehacientes y cualquier dato requiere una preparación mínima. Con que se tengan los datos necesarios, no es que se necesite bastantes datos complejos, sino que con los datos necesarios se puede realizar el ejercicio sin ningún tipo de inconveniente. Bien, ahora les voy a hablar sobre algunos pasos. En primer lugar, tenemos que definir el problema. Aquí tenemos que buscar cuáles son las diferentes tipos de alternativas o los diferentes tipos de pozos que requiere la empresa para conseguir lo que son los beneficios. En segundo lugar, tenemos que dibujar el árbol de decisión, como le habían explicado, la manera en que se realiza este procedimiento es de izquierda a derecha. Y en tercer lugar, tenemos que toca asignar las posibilidades a los eventos aleatorios, es decir, cada una de las alternativas va a contar con un tipo de probabilidad. Y esto va a ser uno de los puntos principales a la hora de tomar una decisión. Mientras mejor sea la alternativa, mejores van a ser los resultados. En el siguiente paso tenemos que hay que estimar los resultados para cada combinación posible de alternativas. Y por último hay que resolver el problema obteniendo como solución la ruta que proporcione la política óptima. O sea, es como un conjunto de series y en ese conjunto de series hay que encontrar cuál es la mejor alternativa. Bien, ahora les vamos a explicar algunos ejemplos. Mi compañero les va a explicar en primer lugar cómo se resuelve este ejemplo y cuál sería la mejor alternativa. Bien, gracias, compañero. Veamos el siguiente ejemplo. Una compañía de seguros nos ofrece una indemnización por accidente de 210,000 $210,000. Si no aceptamos la oferta y decidimos ir a juicio, podemos obtener 185,000, 415,000 o 580,000,
dependiendo de las alegaciones que el juez considere aceptables. Si perdemos el juicio, debemos pagar las costas que ascienden a 30,000, sabiendo que el 70% de los juicios se gana, y de estos, en el 50% se obtiene la menor indemnización, en el 30% la intermedia y en el 20% la más alta. Determinar la decisión más acertada. El árbol de decisión asociado será arreglo extrajudicial, juicio, em, gana, pierde, bajo, medio, alto, con sus porcentajes: 70%, 30%, 50%, 30%, 20%. Con sus valores: 185,000, 415,000, 580,000, 210,000 y menos 30,000. Calculamos los nodos de incertidumbre y también de decisión, arreglo extrajudicial, juicio, gana, pierde, bajo, medio, alto, con los valores: 70%, 30%, 50%, 30%, 20%. Con sus valores: 185,000, 415,000, 580,000, 210,000, menos 30,000. Nodo de incertidumbre, derecha, con 185,000 por 0,5, más 415,000 por 0,3, más 580,000 por 0,2, igual a 333,000. 224,000 con 100, 224,000 con 100, si nos queda nodo de incertidumbre a la izquierda. 333,000 por 0,7 menos 30,000 por 0,3, igual a 224,100. Nodo de decisión, elegimos el valor más conveniente, igual a 224,100. Si bien la decisión está difícil, la opción adecuada es ir a juicio. A continuación, les vamos a presentar un ejemplo un poco más complejo. Bien, el ejemplo del siguiente dice que en una empresa de electrodomésticos con 30 años en el mercado, analiza un proyecto de inversión de 5 años con los siguientes tipos de opciones. En el primer lugar tenemos que hay la opción de mudarse a otro lugar a realizar sus actividades. En segundo lugar tenemos que la segunda opción es expandir la tienda en otros lugares y la tercera opción es no hacer nada. Según los requerimientos se pide que en las tres opciones de la empresa estima que puede tener un crecimiento notable y un crecimiento flojo, dado que el caso de que en el primer lugar es del 55% y en el segundo caso es del 45%. Es decir, que los crecimientos notables están basados en un crecimiento del 55% y en el crecimiento flojo en un 45%, y se nos da la siguiente tabla en donde nos muestran las alternativas, como yo les había explicado, los cálculos de ingreso, en este caso los ingresos, los costos y el valor neto. El valor neto se le calcula mediante restar lo que son los ingresos menos los costos. Bien, para resolver el ejercicio nos pedían dos opciones. La primera era mudarse, la segunda era expandirse y la tercera era no hacer nada. Aquí está resuelto el árbol de decisión que se plantea de izquierda a derecha y le resolvemos de viceversa, o sea, de derecha a izquierda. Como les había nombrado, teníamos los que son los valores netos, estaban subrayados en amarillo. Teníamos que en primer lugar nos daba un valor de 765,000, en el segundo caso de 365,000, en el cuarto caso de 863,000, en el siguiente caso de 413,000, en el siguiente caso y de igual manera nos daba un valor de 843,000, en el siguiente 850,000 y por último un valor de 525,000.
Ya como estos valores estaban relacionados al crecimiento notable y crecimiento flojo, nos daba unos valores que estaban determinados. En este caso, el crecimiento notable estaba basado en el 55% y el crecimiento flojo estaba basado en 0,45%. Entonces, para poder calcular la estimación necesaria para ver si es que cuál es la mejor opción, teníamos que multiplicar el valor neto. En este caso, el primer valor neto, que es el 765.000, que se multiplicaba por el crecimiento notable de 0,55 o el 55%. A eso teníamos que sumarle el resultado de 365.000 que multiplicaba a 0,45 al 45%. La suma de esas dos multiplicaciones del crecimiento notable y el crecimiento flojo nos da un valor de 585.000. Esa es la primera alternativa, el primer valor de alternativa. Y luego tenemos que el tercer valor neto nos daba un valor de 863.000, que se tocaba multiplicarle por el crecimiento notable. En este caso, de igual manera, de 0,55 o el 55%. De igual manera, el 413.000, que tocaba multiplicarle por el 0,45% al 45%. Y la suma de esos dos valores nos da un resultado de 660.000 con 500. Y en este momento ya tenemos dos opciones. Si es que solo tuviéramos estas dos opciones, entre mudarse y expandirse, la mejor opción sería expandirse. Pero aún hay una tercera opción y toca ver si es que es rentable o no. Hasta el momento, la mejor opción es expandirse. Y en la siguiente opción, que es no hacer nada, nos da un valor de valor neto de 843.000 y el siguiente de 850.000, sino que en este caso, dentro de esta alternativa había otras dos alternativas que tocaba analizarle. En la una se expandía y en la otra no se hacía nada. Entonces, entre estas dos opciones, entre el 843.000, que es expandirse, y el 850.000, que es no hacer nada, la mejor opción va a ser 850.000, ya que esta alternativa ofrece una mayor ganancia que el expandirse, por lo que tomamos ese valor. Y con el valor aquí se le multiplica por lo que es el crecimiento notable. En este caso, el crecimiento notable siempre va a ser del 0,55 y el crecimiento flojo del 0,45. Entonces, lo que hay que hacer finalmente es o coger la mejor alternativa, que en este caso era los 850.000, multiplicarle por el crecimiento notable, o sea, el 0,55%, más el último valor neto, que es 525.000, que se multiplica al 0,45 o el 45%. Al realizar la suma de estas dos multiplicaciones, nos da finalmente el último valor de la alternativa, que en este caso es 7.003,750. Ya analizando a la profundidad las tres opciones, podemos observar fácilmente que la mejor opción en este caso es no hacer nada, ya que la mejor opción de no hacer nada nos da un mayor, se puede decir, mayor rentabilidad económica. En comparación, porque el primer caso, si nos mudamos, nos va a dar un valor de 585.000. Y si nos expandimos, nos va a dar un valor de 160.000 con 500, 660.000 con 500. Pero si es que no hacemos nada, nos va a dar un valor de 703.000 con 750. Es decir, que entre todo el caso que a la empresa se le presente este panorama, la mejor opción va a ser no hacer nada. Por lo que llegamos con la conclusión de que los árboles de decisión son bastante útiles para analizar el panorama financiero, cuál es la mejor opción, y en este caso la mejor opción es no hacer nada. Eso sería todo con nuestra exposición. Mil gracias.